Buen día, jóvenes. En esta ocasión vamos a trabajar el tema de partición de disco duro, que tiene muchísima relación con lo que es el formateo del disco, ya que después de aplicar el formateo, lo que sigue en este caso es asignarle una partición. Bien, ¿qué sería una partición? Es un tema que posiblemente ya vieron el semestre pasado en el submódulo de la instalación de software. Solamente aquí vamos a recordarlo. Bien, como ven, aquí tenemos un disco duro, en este caso que está dividido, y pues esa división nos permite poder asignar un espacio para el sistema y podemos asignar las particiones que deseemos para poder guardar documentos, otro para guardar en este caso música y videos, otro para guardar películas. Uno los puede ajustar a las necesidades que el usuario desee dentro de su computadora. Ahorita actualmente, gracias a los tamaños tan amplios que tienen los discos duros modernos, pues ya nos permite particiones muchísimo más grandes, más robustas, para de esa manera pues poder organizar la información de mejor manera. ¿En qué nos beneficia? En que si por alguna situación se nos llega a infectar una parte de nuestro disco duro, que hayamos colocado que sea colocado un malware o un virus en un documento, solamente afecte esa partición y el resto quede intacto. Es una de las principales ventajas de tener particionado nuestro disco duro. Vamos a ver un poquito más de detalles de esta parte. Bien, ¿qué es una partición de un disco duro? Partición viene en este caso de la palabra parte. De esa manera, algo entero, pues simplemente se va dividiendo. De ahí que se le conoce como que es la división lógica que le hacemos a nuestro disco duro. Cuando hablamos de división lógica, estamos hablando a que únicamente lo estamos haciendo de manera interna. Obviamente no lo podemos hacer de manera física, pero la computadora va a creer que en este caso es un disco duro nuevo, ¿sí? De esa manera es como podemos definir nuestra partición, una división lógica en un disco duro. ¿Por qué es importante en este caso tener particiones? Porque mediante estas particiones nosotros podemos almacenar y organizar nuestros archivos, nuestros documentos, nuestras películas, la información que deseemos en nuestro disco duro. Tenemos tres tipos de particiones: primaria, extendida y lógica. En nuestro disco duro solamente podemos tener como máximo 4 particiones primarias. En ellas es donde se pueden guardar los discos duros y tenemos que definir de las 4 particiones primarias, si nosotros, claro, deseamos llegar a ese número, cuál es la partición primaria activa. ¿Qué significa la activa? Que es la que va a indicarle a la computadora con la que va a arrancar. Es decir, ahí tendremos nuestro sistema operativo, en este caso, principal. Bien, la partición extendida, esta como tal no almacena documentos. La partición extendida es crear un espacio para dentro de ella guardar particiones lógicas. ¿Para qué nos sirve esta parte de aquí? La partición extendida se creó para poder crear más particiones, más en este caso de 4 particiones que nos permite la parte primaria. Es decir, en la extendida podemos colocar las particiones lógicas que nosotros deseemos. Es decir, si queremos, por ejemplo, instalar más de 4 sistemas operativos, para eso se crean esta partición extendida, para dentro de ella crear, en este caso, particiones lógicas, ¿sí? Obviamente, posiblemente son muy pocas las personas que prueben varios sistemas operativos, pero sí podemos en este caso crear particiones lógicas para guardar distintos documentos, distinta información. De esa manera es como nosotros podemos ahí organizar y trabajar. Bien, ahora vemos este pequeño rectángulo que sería nuestro disco duro, ¿sí? Lo que está en rojo
Eso siempre va a estar presente en nuestro disco duro. Es decir, perdón, en el MBR, que significa lo que es el sector de arranque, aquí va a indicar al disco duro, perdón, al sistema operativo, cuántas particiones primarias tiene, si tiene partición extendida y si hay extendida, cuántas particiones lógicas tiene dentro de ella. Y también va a decir, ¿sabes qué? ¿Qué partición primaria es la activa, donde está el sistema operativo principal? De este lado tenemos un espacio sin particionar. Esto quiere decir que pues tenemos ahí el espacio, sin decirle, ¿sabes qué? Crea una partición. Como tal, pues aquí no podemos guardar nada, tenemos que asignarle una partición. Haz de cuenta que es una parte blanca, es una parte limpia de nuestro disco duro para poder ahí poner más particiones, que es lo único que podremos hacer en nuestro disco duro. Aquí, por ejemplo, solamente contamos con una partición primaria, que es la activa. Aquí tiene, en este caso, Windows y las aplicaciones. Y se ha generado una partición extendida. Y dentro de ella hay dos particiones lógicas. Una de datos y una de clones. Ya dentro, por ejemplo, de nuestro sistema operativo Windows, entramos ahí equipo. Esta sería nuestra unidad C. Esta sería nuestra unidad D. Y esta sería nuestra unidad E. ¿Sí? Este espacio y este espacio como tal no lo va a reconocer el explorador de archivos. Dentro de Windows no lo va a reconocer. Solamente decía, ves que tú tienes instalados 3 discos duros. Y en sí no son 3 discos duros, es un disco duro, pero lo hemos particionado en 3. Una primaria y 2 lógicas dentro de esta partición extendida. Veamos ahora el siguiente ejemplo, que es un particionado de una laptop, que es algo bastante común, principalmente en este caso en equipos que compramos de fábrica. El disco cero hace referencia al disco duro. Recuerden que en informática el cero sí tiene un valor como tal, entonces el primer disco duro va a ser siempre 0, 1, 2, 3, 4 y así los discos duros que tengamos instalados. Y esto hace referencia al disco físico que tenemos, en este caso pues sería el disco cero. Aquí hay 4 divisiones. Hay una partición principal, otra partición principal, otra partición principal y una partición extendida. Aquí, si nosotros queremos instalar una partición principal más, porque son 4, ya no podemos, ya que esta partición extendida está tomando el lugar de la cuarta partición principal. Haz de cuenta que aquí llegó al tope. Y aquí es una manera interesante de poder aplicar más particiones que en este caso quisiéramos hacer más. ¿Para qué funciona esto? Esto es lo que aprovechan los proveedores de laptops, en este caso los fabricantes. Aquí, por ejemplo, en esta partición principal, pueden instalar lo que es el software para poder recuperar el sistema operativo. Posiblemente les ha tocado de que tiene una laptop y tiene la opción para poder reinstalar, regresar la máquina a su estado original. Obviamente eso lo tienen que tener en un espacio en particular de la computadora, no puede estar dentro de Windows, tiene que estar aparte y para eso se usa esta partición principal. Aquí hay otra partición principal que también crea lo que es el fabricante de la computadora, HP, Acer o no importa la marca, y estas están ocultas para el usuario. Solamente pueden acceder cuando la prenden y ahí te dice, haz clic aquí, presiona esta tecla para poder recuperar tu sistema. Entonces aquí aprovechan las particiones, lo que son los fabricantes, y ya los dejan aquí ocultos para que solamente en casos de mantenimientos puedan acceder a él. Y ahora sí, estas que están un poquito más fuertes, pues esta es la partición principal, en este caso que sería la activa, donde tenemos el Windows, y dentro de ella han creado una partición extendida para poder colocar 2 particiones lógicas. Aquí tenemos la primera partición lógica y la segunda partición lógica. Entonces aquí está nuestro sistema operativo principal. Aquí hay otro sistema operativo, puede ser un Windows, aquí está el 10, aquí puede ser un Windows 7, un Windows XP, no importa. Y aquí tenemos en este caso otro espacio en la computadora, ¿sí? Entonces, en este caso el usuario podría ver 3 unidades, la C, la D y en este caso la E. Bien, otro tema que tiene que ver con la parte de las particiones
son los sistemas de archivos. Los sistemas de archivos se crean cuando, en este caso, hemos realizado una partición. De esa manera, cada partición ocupa de un sistema de archivos para poder, en este caso, guardar los documentos. ¿Qué sería, en este caso, el sistema de archivos? Es el índice de cómo van a quedar guardados los datos dentro de esa partición. ¿Sí? No puede haber una partición si no tiene un sistema de archivos, porque de esa manera no va a saber cómo va a organizar la información dentro del espacio que le corresponde. Existen varios sistemas de archivos. Aquí tenemos algunos ejemplos, los famosos FATs, los NTFS y los EXT 2, 3 y 4. Hay muchísimos, pero estos serían en este caso los principales. ¿Cuál es la diferencia entre un sistema de archivos y otro? ¿Cómo escoger uno u otro? Primeramente, ver cuál es compatible con el sistema operativo que quiero instalar. Con mi Windows, con mi Linux o con mi Mac, dependiendo en este caso de la versión de cada uno, porque conforme van evolucionando, pues cada uno tiene un sistema de archivos en este caso propio. Aquí, por ejemplo, podemos ver, en este caso, los sistemas de archivos más usados actualmente. Para Mac está lo que es el HFS Plus, perdón, lo que es el NTFS para Windows y lo que es el X4 para lo que es la parte de Linux. De esa manera es con los sistemas operativos que es compatible, son los nativos como tal, ¿sí? Bien, vamos a ver un poquito más de sus características, por qué es importante esta parte. Perdón, se me olvidaba aquí. Aparte del sistema operativo con el que es compatible, la diferencia entre los sistemas de archivos es la forma en cómo organizan la información, qué capacidad tienen para manejar el tamaño de los archivos, cuántos archivos pueden manejar, qué tamaño de partición pueden, en este caso, ellos poder soportar. Bien, en esta pequeña tabla podemos ver en este caso las características principales de los sistemas de archivos más usados actualmente. Lo que es el FAT32, NTFS y exFAT, que corresponden al sistema de Windows, lo que es el X3 y el X4, que corresponden a Windows, y un único sistema de archivos para Mac, el HFS Plus, ¿sí? Aquí en este caso podemos ver el año de nacimiento, cuando surgieron las primeras versiones de cada uno de ellos, y otras tres características que vamos ahorita a ver un poquito más a detalle. Por ejemplo, en el video pasado, donde se mostraba cómo formatear el disco duro, se seleccionaba y se iniciaba, en este caso, por default, instala lo que es el NTFS, que es el sistema de archivos que instala, valga la redundancia, por default, lo que es Windows 10, ¿sí? Es la versión que actualmente en este caso usa. Este en particular, pues surgió en el año de 1993. No significa que desde ese momento pues ya tenía todas estas características, sino en sus primeras versiones fue cuando apareció y obviamente ha ido evolucionando y mejorando. Actualmente, el tamaño de archivos que puede soportar es de 16 terabytes. Entonces podemos tener un archivo de esas capacidades y lo puede leer sin ningún problema, lo puede tratar sin ningún tipo de problema. El número máximo de archivos es 2 a la 32. Si hacemos esa operación de manera con la calculadora, nos sale una cantidad bastante grande, que obviamente pues son miles de millones de archivos que puede organizar sin ningún tipo de problema. Y la gran ventaja es que prácticamente todos están en esas características. Y el tamaño, la capacidad de la partición que puede estar trabajando es un máximo de 256 terabytes. Ahorita, como nuestros discos duros, pues los actuales, pues apenas están llegando a los terabytes, pues no hay ningún problema para manejar el sistema de esta partición para este tipo de sistema de archivos. Prácticamente la mayoría de aquí para acá no tiene ningún tipo de problema, ¿sí? Esas son de las 4 características. Hay más, pero son en este caso las principales. Tenemos lo que es nuestro FAT32, que se instala para versiones anteriores a Windows 7, lo que es Windows XP, Windows Millennium, ya versiones viejitas. Y también viene instalado este sistema de archivos en nuestras memorias USB.
Por ejemplo, nació después, en el año 1996. Tiene una capacidad de manejar archivos como máximo. Cada archivo tiene que tener 4 gigas. El número de archivos pues es bastante amplio, pero solamente puede soportar particiones que sean como máximo de 2 terabytes. ¿Sí? Bien, por ejemplo, aquí podemos hacer una pequeña prueba para poder ver cómo trabaja el sistema de archivos. Ustedes, por lo regular, nuestras memorias USB vienen grabadas con el sistema de archivos FAT32. Por lo regular, la mayoría. ¿Sí? ¿Cómo lo pueden comprobar o cómo pueden instalar ese sistema de archivos? Una memoria USB que pueden hacer la prueba, la instalan. En el explorador de archivo le dan clic derecho, le ponen formatear y ahí donde le ponen el nombre abajito dice qué sistema de archivos quieres implementar. Entonces te aparecen estos tres, FAT32, NTFS y exFAT. Ustedes, por ejemplo, le ponen en FAT32, le ponen ahí iniciar formateo y rápido termina, se hace un formateo rápido. Ahora hagan la prueba de en ella guardar un archivo que sea mayor a 4 gigas, como por ejemplo un videojuego que hayan descargado o una película de alta definición. Tienen ahí ustedes su película que bajaron y quieren pasarla y guardarla ahí. Y cuando ustedes hagan esa prueba, van a comprobar que te va a aparecer error. No se puede guardar aquí el archivo. Nos aparece ahí un mensaje diciendo, ¿sabes qué? No se puede hacer. Y pues uno se queda, ¿qué pasó? Imagínate, tu memoria es de 32 gigas, está en blanco y que le quieres pasar un archivo de 7 gigas y no te deja. No te deja instalarlo. Esto se debe a que el sistema de archivos no es compatible para poder manejar un tamaño superior a 4 gigas por cada archivo. Entonces aquí la solución es que esa memoria USB la formateemos a NTFS y ahora sí nos va a permitir usar archivos de menos de 16 terabytes. Es decir, que ya si el archivo es de 32, de 50 gigas, lo puedes insertar en la memoria USB sin ningún tipo de problema. Entonces es una primera prueba de cómo podemos ver aquí, en este caso, cómo solucionar una situación que se nos presente al momento de manejar archivos. También en esta cuestión, por ejemplo, está limitado para lo que es una partición de 2 terabytes. Imagínense que ustedes tienen un disco duro de unos 4 terabytes y quieren dividirlo en una partición de 1 tera y la otra de 3 teras. Ya no se va a poder hacer uso del FAT32. ¿Por qué? Porque pues nomás puede soportar particiones de 2 terabytes. Es decir, le escoges esa de 3 teras, pero no vas a poder aprovecharlos porque nada más te va a poder reconocer 2 teras en vez de los 3 terabytes que quieras. Por eso, esta ya está obsoleta, esta FAT32 se está haciendo obsoleta y solamente es utilizada en los medios portátiles como lo que son las memorias USB. Tenemos esta exFAT que se está haciendo cada día un poquito más popular en nuestros sistemas operativos Windows. ¿Por qué? Porque aparte de ser más nueva, pues soporta ya exabytes. Después de los terabytes siguen los petabytes y luego los exabytes. Entonces tiene un poder de manejar archivos de capacidades muy grandes. Todavía de hecho no hay ningún disco duro físico de estas capacidades, pero ya está el sistema de archivos para poderlo soportar. Aquí se limita un poquito lo que es el manejo de los archivos. Ese es un talón de Aquiles de este sistema de archivos, pero las particiones que puede manejar son de prácticamente medio petabyte, casi medio petabyte, 512 terabytes. O sea, tenemos aquí una posibilidad bastante amplia que tenemos para futuros discos duros, porque ya va a llegar a un límite. Ya cuando nuestros discos duros sean de petabytes, pues ya NTFS no nos va a ser, ya no va a ser no va a ser útil, vaya, ¿sí? Tenemos que migrar a otro. Bien, estos tres son los que se manejan en Windows, que son los que usaremos más a detalle. Aquí tenemos, por ejemplo, los de Linux. Esta versión ya está quedando obsoleta. Se podría decir que sería lo que es el NTFS sería lo que es el FAT32 de Linux. Ya quedó obsoleta porque ya está limitada. Un poquito en este caso. A diferencia de lo que es el X4, que que en este caso ya son 16 terabytes para lo que es el manejo de archivos, y aquí ya trabaja con petabytes, ¿sí? O sea, son capacidades grandes. Dice uno, pues yo con esto me es suficiente, sí, pero recordemos que los servidores que están en internet
pues ahí se trabaja ya a niveles bastante amplios. Y ahí pues obviamente pues sí se trabaja, es muy normal que se trabaje con terabytes y con petabytes, porque estamos hablando de servidores donde se guarda la información que el usuario, en este caso, sube a través de internet. Entonces aquí pues sí, ya los servidores trabajan bajo esta modalidad. Un usuario ahí en casa, si nos expliquemos en nuestro Linux, pues este nos es más que suficiente, pero para un entorno empresarial, pues sí vale la pena migrar a este tipo de archivos. De sistema de archivos, perdón. Y el sistema de archivos de lo que es Mac, solamente hay uno. Surgió en el 98 y este ya trabaja con exabytes. En este caso, pues es bastante amplio. También soporta un número mayor de manejo de archivos, más que todos los demás. Y pues también las particiones ya están lo que son en exabytes. Recordemos, después de los gigas siguen los teras, luego los petas y luego los exabytes. Obviamente el 98 pues no tenía estas características, como les comenté, ha ido evolucionando. Y la ventaja que tiene Mac es que ellos en este caso pues son los dueños del hardware, son los dueños del software, por ende pues son los dueños del sistema de archivos. Entonces en un inicio pues no tenía estas características, pero cada actualización nueva que saca de su sistema operativo pues permite hacer una modificación total de todo. Entonces ahí por eso es que tiene estas presentaciones las mayores de todos los sistemas, en este caso de archivos. ¿Podemos usar esta en Windows? No, no podemos usarla de manera nativa porque es para Mac, en este caso, y esas son las restricciones que tendríamos ahí. Estas las usamos para Windows, estas las usamos para Linux y estas son para lo que es la cuestión de Mac. Bien, esas son las 4 características más importantes, por eso es importante conocer los sistemas de archivos para de esa manera ver cómo manejan los archivos, cómo los guardan y en este caso cuántos archivos puede manejar en este caso como máximo y la capacidad de la partición que ellos pueden estar en este caso leyendo. Bien, en el video anterior pues llegamos hasta este paso donde ustedes lo seleccionaban y le ponían siguiente y seguía ahí el flujo. Es aquí, jóvenes, en esta parte donde nosotros podemos crear esas particiones, ¿sí? Solamente es cuestión de presionar lo que es la parte de nuevo. Y al momento de presionar nuevo, me van a disculpar ahí con las imágenes, cambian un poquito. En este caso le ponemos nuevo y aquí nos va a aparecer esta opción donde nos dice, en este caso, de qué tamaño vamos a querer nuestra nueva partición. Esto solamente aplica donde dice espacio sin asignar en el disco 0. Recordemos que el disco 0 es nuestro disco duro principal. Se mide en megabytes, es decir que aquí hay 51.919 megabytes a un poquito más de 50 gigas, alrededor de 50 gigas. Ahí uno selecciona el tamaño y le pone aplicar. Si te sobra espacio, si no usas todo, pues te va a aparecer otro espacio sin asignar. Si ya le pones completo, pues ya definitivamente llenas todo el hueco que ahí tienes. De esta manera nosotros aquí podemos en este caso seleccionarlo y ya una vez que lo tengamos seleccionado, por ejemplo ahí se seleccionó todo, se hizo una nueva partición de 31 gigas y ya solamente nos queda seleccionar y ponerle aquí formatear. Y en este caso pues ya al momento de darle lo que es la opción de formatear, lo que estamos haciendo es asignarle ese sistema de archivos, ¿sí? Bien, este es un tema bastante interesante que tiene mucho de qué hablar. Espero que con esto quede un poquito claro lo que es la parte de que es una partición, que es un sistema de archivos. Y en este caso tenemos pendiente esta parte práctica para poder llevar a cabo, pero con estas nociones básicas, que nos quede claro a qué se refiere cada uno de estos términos que son claves para la instalación de nuestros sistemas operativos y para la organización de nuestros documentos dentro de nuestro disco duro, ¿sí? Bueno, hasta aquí dejamos este tema. Esperemos que quede un poquito claro y cualquier duda, pues nos podemos comunicar ahí vía la red social. Muchas gracias.